una figura pionera en la política ambiental colombiana. Profesor emérito de la Universidad de los Andes, fue el primer ministro de Ambiente del país y su liderazgo ha sido clave en la construcción de instituciones, redes y políticas dedicadas a la sostenibilidad. Es cofundador y presidente del Foro Nacional Ambiental, miembro fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y promotor de iniciativas como parques nacionales como Vamos y la Alianza por la Defensa de la Sabana. Además, integra las juntas directivas de las fundaciones Gaia, Tropembos y preside el consejo directivo de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Lo invitamos a pasar al frente, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, yo preparé una intervención pensando que tenía 45 minutos, pero resulta que tengo 30, así que voy a tener que ir rápido por ella. Adelante. Adelante. Muchas de las cosas que voy a decir están en el libro atrás, atrás. En este libro que publiqué en el año 2023. Es muy difícil entender la realidad ambiental de Colombia sin entender la crisis ambiental global. Adelante. Sobre Colombia hay que decir que tiene unas prioridades. La primera, detener la destrucción de su gran riqueza en biodiversidad y en agua. La segunda, adaptarse al cambio climático atrás, en el ámbito de la crisis ambiental mundial, y la tercera, descarbonizar la economía. Adelante. Ya sabemos muy bien, atrás por favor, sabemos muy bien lo rico que es Colombia en biodiversidad, no voy a entrar sobre eso, simplemente recordarlo, y recordar también lo rico que es el país en agua. Adelante. El sexto país más rico en agua del mundo. Adelante. Hoy en día hay unas políticas para la protección de la biodiversidad en Colombia. Las políticas del gobierno de Petro, por ejemplo, detener la deforestación, restaurar 758.000 hectáreas de ecosistemas, pero también tenemos unas políticas de largo plazo, que casi que podrían ser denominadas de Estado. La creación de los parques nacionales, los resguardos indígenas, las propiedades colectivas de las comunidades negras. En esas tres modalidades representan el 42% del territorio nacional y están muy blindadas por la Constitución Nacional. Atrás, por favor. Están muy blindadas por la Constitución Nacional, puesto que son tres figuras que dice la Constitución son imprescriptibles, inembargables, inenajenables. Y de hecho, según los datos que tenemos de la ciencia, si bien hay algún deterioro en los parques nacionales, en los resguardos indígenas y en las propiedades colectivas de las comunidades negras, ese deterioro es bastante menor que en las otras áreas que no están dentro de esas tres modalidades. Tenemos además, por el otro lado, el marco global Cumming-Montreal, que plantea para 2050 detener la extinción de especies amenazadas conocidas causadas por la actividad humana y reducir el ritmo y riesgo de extinción de todas las especies a la 10ª parte e incrementar la abundancia de las especies silvestres autóctonas a niveles saludables y resilientes. Y para 2030, en el COP16 en Cali se avanzó en los medios de implementación y en asegurar un reparto justo y equitativo de los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. Adelante. Pero para cumplir con esta agenda internacional y a nivel nacional hay unos enormes obstáculos y restricciones.
En primer lugar, existe una enorme distancia entre los recursos requeridos para implementar esa agenda de las 23 metros y los recursos con los que se cuenta. Y en segundo lugar, la existencia de financiación y subsidios para actividades que destruyen y deterioren la biodiversidad exceden ampliamente los recursos económicos con que se cuentan para protegerla. Entonces estamos ahí en negativo. Y unas fuertes restricciones, el estado de los límites del planeta, el cambio climático y la contaminación química, que tiene un efecto tremendamente negativo sobre la biodiversidad. Adelante. Adelante, por favor. La tríada de la crisis ambiental aparece allí muy claramente, y en adición a la tríada hay estos otros 6 problemas: la desestabilización del ciclo del agua, la acidificación del mar, el empobrecimiento de los suelos, la desestabilización de los ciclos de nitrógeno y fósforo, el adelgazamiento de la capa de ozono, los aerosoles. Estos 9 fenómenos han sido conceptualizados como los límites del planeta. Adelante. Desde que fue conceptualizado los límites del planeta, hemos pasado de 3 que habían sido sobrepasados en 2009 a 7 que han sido sobrepasados en el 2025, que eso es un indicio de la agudización de la crisis ambiental global. Adelante. Ahí aparece muy claramente, solamente tenemos 2 límites en zona segura para la humanidad, que es el tema de la capa de ozono y el tema de los aerosoles. Los otros, hay unos límites que ya pasaron el umbral para entrar a una zona de alto riesgo, que entre ellos, ese es el caso de los flujos de fósforo y nitrógeno, ese es el caso de la integridad de la biosfera, ese es el caso de los químicos, que es lo que ya aparece ahí como entidades nobles. El cambio climático todavía no ha pasado el umbral, está en zona de riesgo creciente, como está también en zona de riesgo creciente el uso del suelo, y como está en zona de riesgo creciente el cambio de agua fresca, y como está en riesgo creciente la acidificación de los océanos. Adelante. 7 de los 9 límites han sido transgredidos. Cruzar límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles. Los límites planetarios son interdependientes, lo que significa que si cruzamos un límite afectaremos a otros. Adelante. Los científicos han indicado que hemos entrado a la era del antropoceno, una era caracterizada por una gran inestabilidad climática y una mayor vulnerabilidad de la biosfera en comparación al Holoceno. El Holoceno, que duró 11.000 años, fue una especie de paraíso terrenal desde que el Homo sapiens apareció en la Tierra hace 250.000 años, una época de una enorme estabilidad que permitió entre otras la invención de la agricultura como hoy la conocemos. Adelante. La acidificación del mar recientemente se traspasó el límite. Los científicos venían desde el año 2020 tratando de entender si ya se había traspasado el límite y tuvieron los suficientes indicios para decir se pasó el límite. Aún no causa directamente extinciones masivas,
constituya una amenaza significativa y creciente que está causando daños generalizados en los ecosistemas marinos, con impactos negativos en organismos calcificantes como corales, mariscos y terópodos, y alterando cadenas tróficas enteras. No, el pH del mar cambia con la acidificación, y esa acidificación impide que se formen las conchas, los corales y muchos de los esqueletos. Muy bien. Algunas especies ya muestran signos de disolución y luchan por sobrevivir. Los científicos advierten que sin reducciones sustanciales del CO2, la acidificación continua podría provocar cambios drásticos en los ecosistemas e incluso la pérdida de clases enteras de organismos marinos para finales de siglo. Es decir, sería la mayor tragedia de la biodiversidad, mucho más que la continental. Adelante. Obviamente sabemos muy bien algunas consecuencias de cada uno de los componentes de la triada. Ahí menciono los del cambio climático, la deforestación y declive de la biodiversidad. No voy a entrar en cada uno de ellos. Sigamos adelante. Y también aparece lo que llaman las entidades nuevas, que son los químicos. El plástico es una buena expresión de lo que está pasando. Y una cosa muy grave es que hay presencia de los microplásticos y nanoplásticos en todos los rincones de los sistemas biológicos y físicos, incluyendo los seres humanos. Contaminación de los aguas, obviamente los agroquímicos producen contaminación de las aguas. Los fertilizantes nitrogenados y fosforados son la causa próxima del desequilibrio del ciclo de nitrógeno y fósforo, que como ya mencioné está en zona de alto riesgo. La pérdida de la fertilidad de los suelos. Muy bien, adelante. Aquí se ilustra el tema de los microplásticos. Vienen midiéndolo desde hace unos años, ha habido un aumento desde el 2016 al 2024 en un 50% de microplásticos en nuestro cerebro. Entonces, una de las grandes preocupaciones es el posible impacto de los microplásticos en los diferentes sistemas del cuerpo, incluyendo en el cerebro. Hoy en día hay la hipótesis de que el Alzheimer está aumentando como consecuencia de los microplásticos en el cerebro. Adelante. Hay los eventos climáticos extremos. Aquí simplemente se ilustra cuáles han sido las consecuencias en términos de muertes, ¿no? La sequía de Somalia, por ejemplo, causó 258,000 muertes. En fin, adelante. Y aquí está calculado en dinero. Adelante. Hay que recordar que a principios de este siglo, de este año, hubo los incendios de Los Ángeles, que hoy en día se estima que se perdieron 200,000 millones de dólares con esos incendios. El cambio climático impacta significativamente la biodiversidad. Cambios en el hábitat y la distribución. Las especies se desplazan a altitudes o latitudes más frías y elevadas para encontrar climas adecuados, pero esto no es posible para todas las especies, lo que provoca extinciones locales. El aumento en la frecuencia e intensidad de la sequía, los incendios y las tormentas destruyen hábitats y causan muertes masivas. Una muerte masiva de poblaciones de biodiversidad en Australia, donde hubo un incendio de 10 millones de hectáreas. Impactos en los océanos de 50 millones de hectáreas en el caso de... Impactos en los océanos, el calentamiento de los océanos provoca el blanqueamiento de los corales. Y la acidificación de los océanos, ya dijimos qué consecuencias tienen. Adelante. La alteración de los ciclos de vida. Los cambios de temperatura y los patrones climáticos alteran la sincronización de eventos naturales como la floración y la migración, lo que provoca desajustes entre especies que dependen unas de otras
para obtener recursos de polinización. Entonces, esa desincronización está creando muy serios problemas para la polinización, ya sea de aves o ya sea de abejas. Aumento de enfermedades, aumenta la prevalencia de enfermedades, contribuyendo a la mortalidad masiva de plantas y animales. La combinación de estos factores está llevando a la extinción de especies a un ritmo sin precedentes, siendo algunas de ellas ya las primeras extinciones provocadas por el clima. Por eso, todo el tema de Kuhn y Monterial, digamos, es un wishful thinking, pero de acuerdo a las tendencias del cambio climático, hoy en día eso no se puede cumplir, de ninguna manera, porque se están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, no se están disminuyendo, se siguen aumentando. Adelante, atrás, yo creo que químicos, daños fisiológicos pueden causar daños directos al afectar la salud y el crecimiento y la reproducción de un organismo, cambios de comportamiento. Los contaminantes pueden alterar el comportamiento de un animal, por ejemplo, haciendo que los peces sean más vulnerables a los depredadores, afectando la polinización al afectar la capacidad de los insectos para volar o encontrar plantas o alterando las señales de apareamiento. Adelante. Reducción de la reproducción. Alteran las hormonas en particular, pueden afectar gravemente la capacidad de la reproducción de un organismo. Mayor susceptibilidad. La exposición a sustancias químicas puede debilitar un argumento. La exposición a sustancias químicas puede debilitar un organismo, haciéndolo más vulnerable a otros factores de estrés como enfermedades, el cambio climático o la depredación. Adelante. Impactos indirectos, alteración de la cadena alimentaria. Las sustancias químicas pueden ascender en la cadena alimentaria con concentraciones que aumentan en cada animal y afectando a los depredadores superiores. Alteración de los procesos ecológicos. Pueden alterar procesos ecológicos fundamentales como la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes y el equilibrio de las relaciones depredador-presa. Degradación del hábitat. El uso generalizado de sustancias químicas pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua, destruyendo hábitats e impactando comunidades acuáticas. Y respuestas no monotónicas. Los efectos de algunos contaminantes no son lineales. Un pequeño aumento en la concentración puede provocar perturbaciones ecológicas desproporcionadamente grandes como el colapso poblacional. Y en el caso de los contaminantes químicos estamos en una situación muy similar al del cambio climático. Sigue aumentando la producción de químicos que se introducen al medio ambiente. Entonces, por eso, de nuevo, todas las metas de Kuhn y Monterial, mientras no logremos disminuir en forma sustantiva las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de químicos, se va a seguir destruyendo la biodiversidad. Adelante. Ejemplos específicos, los plaguicidas, los contaminantes orgánicos persistentes y los productos farmacéuticos. Obviamente todos estos inventos químicos han sido hechos en pro del bienestar de la humanidad, así como nuestra civilización se encuentra parada sobre la combustión de combustibles fósiles, pero nos está pasando una cuenta muy grande por ese bienestar y por el progreso. Adelante. Contaminantes acidificantes. El azufre de las emisiones industriales puede provocar un exceso de acidez en lagos y arroyos. Metales pesados, contaminantes como el mercurio pueden acumularse en la cadena alimentaria y tener efectos tóxicos en muchos organismos. Adelante. Nitrógeno y fósforo, eso sí que es importante, uno tiene que recordar que el nitrógeno y fósforo
son fundamentales para la productividad agrícola. Hay un estudioso de los sistemas de producción, etcétera, etcétera, que es Basil Bacall, y dice, si se acabara de tajo el uso de los nitrogenados y del fósforo, podrían morir en el largo plazo 2.000 millones de habitantes de hambre, porque su descomposición consume grandes cantidades de oxígeno, creando zonas muertas donde la vida marina no puede sobrevivir. Y pérdida de biodiversidad. La falta de oxígeno y los cambios en las condiciones de agua afectan a peces, plantas y otros organismos, disminuyendo la diversidad del ecosistema. Adelante. Hay también, obviamente, con la pérdida de nutrientes, puede alterar la composición química del suelo, arrastrando nutrientes esenciales como el calcio y el potasio. El exceso de nitrógenos en los fertilizantes puede alterar la composición química del suelo. Muy bien, ahí está repetido. Acidificación. La combustión de nitrógeno puede acidificar los suelos, lo que dificulta el crecimiento de muchas plantas y reduce la fertilidad del terreno a largo plazo. Salud humana y economía. La contaminación por nitratos en el agua potable puede causar problemas de salud, especialmente en los niños, y los costos económicos pueden afectar la pesca, el turismo, etc. Muy bien, adelante. Hay un concepto muy importante también en todo esto, que son los puntos de inflexión. Aquí vamos a hacer algunas ilustraciones. Adelante. Los corales. Sabemos que los corales, a un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados sobre lo que es usual en el mar durante 2 meses, se mueren. Primero se blanquea y después se muere. Y se calcula que con las actuales circunstancias morirían de aquí al año, desaparecerían de aquí al año 2050 el 90% de los arrecifes de corales del mundo. Que eso es una verdadera catástrofe. Para los que crean que los ambientalistas somos catastrofistas, pues ya estamos viviendo una catástrofe. Y es la catástrofe de la pérdida de un ecosistema marino fundamental, donde se originan el 20%, es a la cuna, por decirlo así, del 20% de las especies marinas, pero que claramente con su desaparición de los corales desaparecería ese 20% de especies y además las de la cadena trófica relacionadas con ellas, lo que podría llevar a una desaparición del 30 al 35% de las especies marinas que hoy conocemos. Muy bien. Entre otras, para entender mejor este fenómeno, recomiendo ver el documental de Netflix Chasing Corals, que es un excelente documental. Chasing Corals, lo que encuentran en Netflix, es un bello documental y un trágico documental, ambas cosas. Adelante. Otro punto de inflexión es la deforestación de la Amazonía. De acuerdo a Carlos Noble, que es el gran experto en estos temas de la Amazonía, él considera que más allá del 25% de la deforestación en la región amazónica llevaría al colapso de una buena parte de la selva amazónica, que comenzaría en la parte oriental de la región amazónica con la sabanización. Ya de hecho está comenzando la sabanización. Obviamente se convierte el bosque en sabanas. Las sabanas son menos ricas obviamente en diversidad biológica, con lo cual la pérdida de diversidad biológica sería enorme. Y por el otro lado, pues también se emitiría una cantidad masiva de gases de efecto invernadero al perderse esa selva. ¿No? La razón por la cual se pierde la selva es que pierde la humedad, es la zona más húmeda del mundo, y al perder la humedad, se vuelven más secos los bosques y posteriormente en largas sequías
mueren los bosques y aparecen en la sabana. Y la otra cuestión muy grave es con el ciclo del agua, los denominados ríos voladores, de los cuales dependen la precipitación en diferentes lugares del mundo. Adelante. Aquí hay puntos de no retorno en sus acciones. Entonces, por ejemplo, es muy claro que la selva amazónica se interrelaciona con otros ecosistemas. Entonces, la corriente del Atlántico es una de las cosas que se está preocupando más. La corriente del Atlántico lleva enormes cantidades de calor a Europa. Y recientemente salió una noticia muy alarmante, y es que la corriente se podría cerrar. Y cerrar quiere decir que desaparece en la práctica. Y eso podría generar, digamos, un escenario posible, que dicen los científicos, es que la temperatura en Bélgica baje a menos 35 grados centígrados y en Noruega a menos 52 grados centígrados. Eso sería una catástrofe enorme. Según The Economist, en un artículo que sacó sobre el tema, dice, mire, eso sería peor que lanzaran una gran bomba atómica de enorme poder en Europa, porque eso haría a Europa no habitable para mucha gente. Entonces estamos hablando de un número de población que no podría habitar en Europa, y el sistema agrícola se arruinaría totalmente. Pero igualmente ese enfriamiento genera a su vez más sequedad en la región amazónica. En fin, hay una interconexión entre todos esos sistemas. Lo mismo al cerrarse en fin, vamos adelante, pero digamos esto es puntos de no retorno y sus conexiones. Hay algunos científicos que son tremendamente escépticos hoy en día, como este científico australiano, que es uno de los padres de la teoría de los límites del planeta. Y él básicamente afirma que ya estamos profundamente adentrados en la trayectoria hacia el colapso de la civilización, que ahora puede ser inevitable porque se han activado 9 de los 15 puntos de inflación climático conocidos que regulan el estado del planeta. Obviamente eso no se lo inventó él, es de acuerdo a diferentes escenarios que construyen sobre los posibles efectos. Obviamente la ciencia no está tan avanzada para decir que ese escenario tiene absoluta certidumbre, es una posibilidad, pero los científicos sí tienen la obligación de exponerle al mundo los escenarios extremos con el fin de que se tomen las medidas de precaución correspondientes. Adelante. Ahora, volviendo a Colombia, hay que decir que la adaptación al cambio climático es la más alta prioridad. Adelante. Colombia es muy vulnerable a los eventos climáticos extremos, según dicen diferentes indicadores, y esos eventos climáticos extremos, como ya lo hemos dicho, están expresados en lluvias torrenciales, estaciones de lluvias prolongadas, inundaciones, sequías prolongadas. Adelante. Es urgente tomar todas las medidas para que el invernadero que tienen una larga duración en la atmósfera, 100 años o más. Por eso es que digo que algunos, que así se cortara tajantemente con la emisión de gases de efecto invernadero y deterioro de sus diversos ecosistemas, así como adelantar programas masivos para su restauración, son en sí mismas medidas de adaptación y de protección de la biodiversidad, y en algunos casos también de mitigación. Ese es el caso de los bosques. Si se restauran bosques, se captura carbono, lo cual es una medida de mitigación, pero simultáneamente se robustece la diversidad biológica, simultáneamente se robustece el papel de los bosques en el ciclo del agua. Pero más allá de ello, es un imperativo ético para nosotros los colombianos
proteger la enorme riqueza en biodiversidad en agua y los prodigiosos paisajes de los cuales está dotado nuestro país. Muy bien, listos y a la medida. Aquí comparto con ustedes, yo tengo una página web muy amigable en la cual están tanto todos los escritos que he hecho. De hecho, hay 30 libros y soy autor, coautor, etcétera, etcétera, de los cuales 25 son de libre acceso. Y también todos los diferentes tipos de debates en que he participado, etcétera, etcétera. Muchas gracias.